¿Cómo están mis hermanos? Bendecidos, amén. ¿Qué me cuesta? Déjeme decirle, hermano, y lo he dicho muchas veces, me cuesta pararme en este púlpito. ¿Por qué? Porque es algo tan santo y tenemos que hablar la poderosa palabra de Dios. Y no es cualquier cosa, hermano. Es hablar la verdad. Amén. Y no salirnos de lo que nosotros hemos aprendido, la verdad de Dios. Amén. Hoy quiero hablar de un tema que se nos viene predicando desde hace algún tiempo, hermanos, lo que es la mansedumbre. Todos sabemos que el antónimo a la mansedumbre es la rebeldía, ¿cierto? Y el pueblo de Dios, por la rebeldía, por no ser manso, no cruzó a la tierra prometida. Y hoy por hoy, en la iglesia del Señor, hay muchas personas que no son mansas y Dios va a tener que pasarlo por un proceso como lo pasó con Moisés. Moisés, para llegar a ser manso y humilde, el Señor tuvo que tenerlo 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque sabemos que Moisés, al comenzar su vida, pasó 40 años en la tierra de Egipto, donde este hombre fue enseñado en todas sus artes. Y este hombre llegó a tener dominio del hablar. Era un hombre inteligente, hermano. Pero ¿qué pasó? Que Dios usó el crimen que él cometió contra esta persona para que él pudiera salir de aquella tierra, porque el faraón quiso matarlo. Entonces, como había todavía arrogancia, había carnalidad en su corazón, el Señor tuvo que tenerlo 40 años en el desierto. ¿Y sabe lo que llegó a decir Dios de este hombre después de esos 40 años? No cuando mató al egipcio, en esos 40 años llegó a decir que era el hombre más manso de la tierra. Y la palabra de Dios dice, y muy manso. Vamos a leer, solamente quise hacerles una introducción. Y yo a este mensaje le puse la fuerza de la mansedumbre. Usted va a ver por qué le puse la fuerza de la mansedumbre. Porque para ser mansos hay que ser fuertes, pero no físicamente, sino espiritualmente, como lo fue Moisés. Amén. Y vamos a ir al libro de Números. Capítulo 12, quería leer solamente esa porción cuando dice que Moisés era muy manso, pero lo vamos a leer completo porque Dios lo llega a decir. Y sabe, mientras estudiaba, el Señor traía a mi corazón, usted sabe, Números es el libro número 4, y sabemos que el que escribió estos 5 libros fue Moisés. O sea, que el que escribió que Moisés era manso, ¿usted sabe quién fue? ¿Usted sabe quién escribió que Moisés era manso? No fue Dios, fue Moisés, dirigido por el Señor. Yo me imagino cuando Moisés tuvo que poner, y Moisés era muy manso más que todos los hombres de aquellos entonces. Yo creo que a él no le inspiró nada porque era manso, hermano, llegó a ser manso. El Señor lo tuvo 40 años en el desierto con un propósito para quitarle todo lo que él sabía, todo lo que él tenía en su corazón. Cuando mató a aquel egipcio era un hombre arrogante, hermano. Un hombre que vino con ira, pero llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Y espero, hermano, que a nosotros el Señor no tenga que tenernos 40 años para hacernos mansos. Usted sabe que ya Él nos dio, a través del fruto del Espíritu Santo, nos dio la mansedumbre. Y solamente nosotros tenemos que trabajarla. Hoy se comenzó hablando de las bienaventuranzas, el sermón del monte. Amén. Que son las cualidades que tiene que tener el cristiano. Por esas cosas nosotros tenemos que luchar.
no así como el fruto del Espíritu Santo, porque el fruto el Señor te lo da. Cuando tú te conviertes, el Señor viene y va, te dice, toma, el fruto del Espíritu Santo está en ti. Y sabemos que tiene 9 cualidades. Pero las bienaventuranzas, tú tienes que trabajarlas. Amén. Para llegar a ser manso, el Señor tiene que sacarnos de la tierra y llevarnos al desierto, hermano. Como a Moisés. Amén. O sea, la mansedumbre tengo que trabajarla yo. Y yo quiero ser fuerte como Moisés, porque Moisés pasó muchos hechos en las cuales él tuvo que cerrar su boquita. O cuando se recuerdan ustedes, vamos a leer. No vamos a seguir, sino que vamos a leer y después vamos a orar. Amén. Pero antes voy a tomar un poquito de agua y vaya meditando en su corazón, hermano. Vaya meditando en su corazón. Si usted, a través de la palabra de Dios, es manso y humilde. Antes de leer, déjeme decirle 2 cosas. La mansedumbre y la humildad son 2 cosas diferentes, pero van tomadas de la mano. La mansedumbre, vamos a ver también que es obediencia a Dios. ¿Qué es lo que es la mansedumbre? Métaselo en su corazón. Es la obediencia a Dios. Y la humildad es dependencia de Dios. Sabemos quién dijo en el Nuevo Testamento, sabemos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, para que encuentres descanso para vuestras almas. Mire, ¿cuándo nuestras almas van a descansar? Cuando seamos mansos y humildes, porque el alma del cristiano, no estoy hablando del mundo, el mundo está aparte, nosotros somos diferentes, pero el alma del cristiano no descansa, hermano. No tenemos paz mientras no tengamos mansedumbre ni tengamos humildad. Es lo que dijo el Señor Jesucristo. Amén. Y lo dijo, ¿por qué? Porque Él era manso y humilde de corazón. Aprender de mí, dijo, aprendan de mí a toda la tierra, que yo soy manso y humilde de corazón. Amén. Y vamos a leer la palabra. Todos busquen en el libro de Números capítulo 12. Vamos a leer del 1 al 16 y después voy a recalcar el versículo en el cual quiero hacer énfasis, en el cual quiero recalcar, y vayan meditando en sus corazones. Les vuelvo a decir por qué el Señor nos viene hablando de la mansedumbre y de Moisés. Amén. ¿Por qué? Porque si nos habla es porque no hay mansedumbre, hermano. Usted sabe, antes de leer, conozco muchos hermanos, y no me refiero a este campamento, muchos que parecen tan humilditos, hermanos, pero tienen una soberbia y una altanería y una soberbia en su corazón. Son obstinados, hermanos. Y déjeme decirle que el pueblo de Dios, no pasó a la tierra prometida por la soberbia que había en su corazón, por la arrogancia, hermano, por la rebeldía, por todo eso, hermano. Y eso el Señor nos viene hablando de Moisés por algo. El Señor quiere una iglesia mansa y humilde de corazón, obediente y dependiente de Dios, hermano. Ya basta, hermanos, de tanta rebeldía en nuestros corazones, de tanta orgullo, hermano, que nos sale por los poros. La mansedumbre viene del interior. Y la mansedumbre, hermano, no es que usted camine con la cabeza agacha y mal vestido. Esa no es la mansedumbre. La mansedumbre se refleja con nuestros actos. Amén. Y lo vamos a ver. Dice así. Vamos a leer. Dice, María y Aarón murmuran contra Moisés. Mire, ¿por qué viene cuando Dios habla de Moisés, que era el hombre más manso de toda la tierra? Amén. Y les vuelvo a decir, y mire quién escribió esta porción, fue el mismo Moisés. Y Moisés, yo me imagino cuando escribía, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Yo me imagino que no le debe haber llamado la atención, porque había tanta mansedumbre en su corazón, tanta, que esto no le llamó la atención, hermano, y por eso pudo escribirlo. Amén. Dice así. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado
porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, mire, cuando se levantan en contra del siervo, hablando del siervo, amén, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y sabe quién lo oyó? Jehová. Usted sabe por qué Jehová lo oyó, porque Jehová tiene los oídos grandes, hermano. A Jehová no se le escapa nada. Y aquel varón, Moisés, escuche bien lo que dice, era muy manso. ¿Cómo dice? Era muy manso. No dice era manso, era muy manso. O sea, se extralimitaba a su mansedumbre este hombre. Amén. Lo vuelvo a leer. Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra en ese entonces. Amén. Porque ahora nosotros sabemos que en esta dispensación hay otro que ha sido manso perfectamente, a perfección. Este hombre fue manso, no a su totalidad, y lo vamos a ver. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, mire, me voy a ir deteniendo porque el Señor me trae, nosotros los siervos de Dios, se habla mucho de los siervos y en contra de los siervos. Pero nosotros como siervos de Dios, y me refiero a todos nosotros, porque todos somos ministros de Dios, no tenemos que levantar un dedo para defendernos, porque el que saca la cara por ti y por mí es papá. Le dije, y dice, y él oyó cuando estaban hablando de Moisés, sus hermanos, sus cercanos, su sangre. Imagínense, si hablan los hermanos, no habla la congregación. Entonces, como Dios tiene los oídos bien grandes, no se le escapa nada, hermanos. Pero la pelea no es tuya ni mía, la pelea es de Dios. Amén. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La ira, imagínense, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, de aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. ¿Por qué María quedó leprosa? Porque déjeme decirle que son las mujeres las que empiezan siempre con estas cositas. Ella fue la que incitó a su hermano. Amén. Por eso a ella, que fue la primera que incitó al otro, le cayó lepra. Cuídese usted, mi hermana, de ser incitadora. Amén. Porque aquí lo dice claro la palabra de Dios. El 11. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora, mire, ¿y quién? Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés, el siervo de Dios, el hombre más manso de la tierra de aquello de entonces, clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios. Y mire, y Moisés tenía tanta confianza con Dios, que era tú a tú, hermano, y le dice, te ruego que la sanes ahora. Imagínense como dándole una orden, era la confianza que tenía Moisés con Dios. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán.
Qué tremenda lectura. Y les vuelvo a leer en el versículo que voy a hacer hincapié. Es el 12, capítulo 12, versículo número 3, y dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Amén. La mansedumbre, ¿cuánto nos cuesta? Pero ahí está en tu corazón, porque ya fue depositada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú, el día que te convertiste, el día que abriste tu corazón, el día que proclamaste con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida, ahí mismo el Señor depositó a su Espíritu con estos 9 dones. Amén. Y ahora solamente tú tienes que trabajarlo. Yo meditaba y pensaba en la palabra de Dios. Uno de los elementos que distingue a la Biblia de los demás libros es que presenta a todos los hombres sus errores y sus virtudes. No oculta ninguna de las faltas de los personajes bíblicos. Los presenta tal como son, con sus virtudes y sus momentos de debilidad. Nosotros como personas, si quisiéramos escribir un libro, esconderíamos tal vez de nuestra vida, esconderíamos muchas cosas que no nos gustaría que nadie supiera. Pero la palabra de Dios en esto es clara y no le pone dibujitos ni le aumenta. Dios es bien claro. Presenta los errores como las virtudes. ¿Con qué fin? De que nosotros podamos aprender de los errores que ellos cometieron, pero también podamos aprender de las virtudes que ellos tuvieron. Amén. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos a través de los errores y de las virtudes de Moisés. Amén. Yo les dije que Moisés tiene una vida muy marcada por 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años llevando al pueblo de Dios a la tierra prometida. En general, Moisés vivió sus 120 años en el desierto, porque déjeme decirle que la tierra de Egipto está en el desierto. Moisés estuvo 40 años, después que salió de Egipto, estuvo 40 años apacentando ovejas. Ya Moisés de lo que tenía pasó a no tener nada, hermano, ni siquiera las ovejas le pertenecían. Todo era de su suegro. Y así el Señor lo tuvo por 40 años en el desierto, quitándole su arrogancia. Sabemos que la palabra de Dios nos habla de que Moisés era muy manso, más que todos los hombres de la tierra. Pero ¿qué pasó cuando Moisés tuvo 3 abruptos? El primero ya sabemos que fue cuando era un hombre carnal que asesinó a un egipcio. El segundo fue cuando le dicen que saque agua de la peña y golpea, el Señor le dice, háblale a la peña, y golpea 2 veces la peña en desobediencia, y ese motivo por el cual él desobedeció, en ese momento lo quitó de ser el hombre más manso de la tierra, porque yo le dije que la mansedumbre es obediencia a Dios, y eso, por no obedecerle a Dios, dice la palabra de Dios que no lo dejó entrar a la tierra prometida. Pero también hay un tercer caso, y yo le estoy hablando para que ustedes vean que la mansedumbre no significa que usted no pueda airarse, ¿ok? Y el tercer caso es cuando viene de estar 40 días con el Señor en el monte, dice la palabra de Dios que él venía con las tablas contento y escucha que el pueblo tenía fiesta, tenían, usted sabe, orgías. Y cuando él ve todo esto, dice que tira, dice la palabra de Dios que se airó, hermano, se airó. Y quiero que lo leamos, déjenme ver dónde se encuentra ese versículo. Cuando rompe las piedras, está en Éxodo 32:15. Quiero que lo veamos. Espérenme un segundito. Ok.
Lo que yo quiero decirles que ser manso no significa que no nos vamos a irar. Y más nos airamos por el celo que hay en nuestro corazón por las cosas de Dios. Así dice la palabra de Dios. Y volvió Moisés, descendió del monte, trayendo en su mano 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea y en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido, no es voz de alarido de fuerte ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, dice, escuche bien, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Qué dice la palabra de Dios del hombre más manso de la tierra? Que ardió en ira, hermano, tomó las tablas y la quebró, pero Dios no le tomó en cuenta esto. ¿Por qué? Porque vio la intención de su corazón por el celo que había por honrar a Dios, porque su pueblo no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Ahora, tenemos en la nueva dispensación, dice la palabra de Dios, se lo vuelvo a repetir, y era muy manso más que todos los hombres que había en la tierra, pero ahora tenemos la mansedumbre perfecta. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, para que encuentren vuestras almas descanso. Hermano, yo quiero enseñarles, quiero que les quede en su corazón, que nosotros podemos ser mansos, pero podemos airarnos cuando se trata por las cosas del Señor. Jesús no era el hombre más manso y perfecto en la tierra, pero ¿qué hizo cuando encontró en su templo, en la casa de Dios? No hizo un látigo y azotó a todos los cambistas que vendían ovejas. ¿No era el hombre más manso, hermano? O sea, que la mansedumbre, ahora vamos a ver lo que es realmente la mansedumbre, hermano, en el corazón del hombre. Amén. Son muchos los puntos que tenemos que hablar en esta mañana. Déjame decirte que nosotros como pueblo cristiano, si hubiésemos tenido que elegir a un hombre manso, jamás hubiésemos elegido a Moisés en esa mansedumbre. ¿Tú sabes por qué? Porque el hombre cuando ve a un hombre manso lo trata de tonto y de estúpido. Y no sabe que aquel hombre manso tiene la fuerza, hermano, de la mansedumbre. ¿Sabes cómo lo hubiésemos elegido a Moisés como líder de nuestro campamento? Cuando él era aquel egipcio, arrogante y prepotente, hermano, con conocimiento y palabras, porque el hombre tenía palabras, es lo que declara el libro de los Hechos, que era poderoso en sus obras y en sus palabras, hermano. Ahora, que el Señor no nos tenga 40 años en el desierto para quitarnos nuestra arrogancia, hasta nuestro hablar, hermano, y que tengamos que caminar mansos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia tan grande en el tiempo antiguo como en el tiempo de ahora. Ahora nosotros, hermano, tenemos la mansedumbre en nuestro corazón y hay que solamente vivirla. ¿Cómo? Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú te llamen la atención o cuando tú tengas un enfrentamiento sabiendo que tengas la razón, mira, quédate callado. ¿Tú sabes por qué? Porque así se apagan los fuegos. Es la única manera. Pero si tú le contestas, mira, eso termina mal. Esa es la mansedumbre, hermano, que sabiendo que tú tienes la razón, te quedas callado. Jesús, el prototipo de la mansedumbre, en la cruz del Calvario, no cerró su boca, pudiendo abrir su boca y llamando una legión de ángeles. Él no tenía razón. Pero ¿qué hizo en la cruz del Calvario, hermano? Porque si hubiese abierto esa boca, tú y yo no estaríamos aquí. Seríamos nosotros los que estuviéramos en aquella cruz. Qué difícil ser manso y quedarse callado.
Les voy a contar un testimonio que tengo desde hace mucho tiempo, hermanos, mucho tiempo. No sé si se lo he contado, pero sí se lo he contado para que les sirva de lección. Cuando a mí me pusieron como cabeza diácono de la iglesia en Campamento de Jehová, yo tuve un altercado con cierta persona, amén, en el cual yo tenía razón y se molestó mucho. Pero llegó a la casa un hermano anciano, mi esposa estaba presente y me habló y me dijo, hermano Jorge, a veces hay que cerrar la boca o hay que perder para ganar. Y lo pude entender lo que él me estaba diciendo, hermano. Y nosotros como autoridades, hermanos, tenemos que aprender a cerrar la boca cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque está en juego el nombre de Dios. Porque si no, después dice, mira, y ese es cristiano, y ese es pastor, ¿o no? Acuérdense que no está en juego nuestro testimonio, es el testimonio de Dios. Y yo lo pude entender, hermano, y después salí de ahí, de mi casa, al día siguiente, cuando teníamos servicio, fui y le pedí perdón a aquella persona. Amén. No teniendo ella la razón, pero le pedí perdón. ¿Por qué? Porque para mí fue ganancia. Para mí fue ganancia. Amén. Dice en la Biblia, ser manso no significa ser débil, es lo que yo le estaba diciendo. ¿Ok? No es ser débil. El manso tiene una fuerza interior que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios. Se los vuelvo a leer, mis hermanos, porque esto está muy interesante. Amén. Dice, en la Biblia, ser manso no significa ser débil. El manso tiene una gran fuerza interior. Mire, una gran fuerza interior. Acuérdese que la mansedumbre no es algo que está afuera, está en lo interior, está en el corazón, está en el fruto del Espíritu Santo de Dios, que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios con total confianza. Eso es cuando nosotros somos obedientes, vamos a poner toda nuestra mansedumbre, todas nuestras reacciones bajo el control de Dios. Amén. No se deja llevar por sus emociones ni reacciona sin control ante una situación. Más bien vive bajo el dominio del Espíritu Santo, permitiéndole que le muestre lo que debe hablar o hacer ante un suceso o una persona en específico. ¿Se da cuenta que Moisés era el hombre más manso de la tierra, pero también era el hombre más fuerte en lo espiritual, porque él sabía controlar sus emociones? Cuando fue necesario, él las expuso, hermano, por el celo a Dios. Amén. Dice, la palabra bíblica para mansedumbre no es fácil de traducir al español. Muchas traducciones usan en su lugar gentileza, bondad o humildad, pero estas palabras comunican cierta debilidad que no se encuentra en el original. Amén. La verdadera mansedumbre es una fuerza interna que no se puede fingir. Crece a la medida en que permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestras almas. Surge de lo más íntimo de nuestro ser, equipándonos para que se cumpla la obra de Dios en y a través de nosotros. Todos nosotros sabemos, y se los dije, que es obra del Espíritu Santo de Dios. Amén. Una de las formas en que se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en nosotros es el darnos una disposición más humilde o mansa. La persona llena del Espíritu Santo busca que Cristo sea el exaltado. Amén. Tiene muchas cualidades el manso. Todos sabemos y conocemos la vida de Moisés, que era el hombre más manso, cómo buscó glorificar a Dios, hermano, cómo mostró el levantar el nombre de Dios, cómo le enseñó al pueblo las leyes. Él fue el hombre del Antiguo Testamento. Vamos a hablar del Antiguo Testamento, el hombre más importante, hermano. Fue más importante que David, fue más importante que Abraham. Moisés fue el hombre más importante
que nos encontramos en el libro del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque fue el que legisló las leyes de Dios, fue el que sacó al pueblo de Israel, fue un prototipo de Jesús, fue un prototipo de Jesús, amén, fue un salvador para su pueblo, el que legisló las leyes también. Déjeme decirle que tenemos muchos casos de hombres mansos en la palabra de Dios, y yo quiero que vayamos al libro de Génesis 4:16, de personas que con su hablar, hermano, demostraron su mansedumbre. Génesis 4:16. Vamos a ver la vida de José. O sea, perdón, 41:16, hermano. 41:16. Cuando lo tenga en su Biblia, vamos a leerlo y vamos a darnos cuenta por qué José también sufrió un proceso de mansedumbre en todos estos años que estuvo fuera de su casa. Recuerden ustedes que el muchachito salió, los que estudian la Biblia, dicen que salió de los 15 o 16 años de su casa, y no que quiso salir, sino que lo vendieron como un esclavo. El propósito de uno de los hermanos era matarlo. Pero a los 30 y tantos años, hermano, ya el Señor había hecho una obra de mansedumbre en su corazón. Recuerden que este muchacho, y como todo joven, hermano, todos nosotros como jóvenes, antes de conocer a Dios, había una arrogancia grande. En mi corazón la había, hermano. Yo era un hombre bien arrogante, bien prepotente. Sé que todavía me queda, pero ya el Señor ha ido apaciguando ese hombre interior. Amén. ¿Recuerdan ustedes cuando él de forma engreída le dijo a sus hermanos, ustedes me van a adorar porque tuvo un sueño con las estrellas y el sol? Y después le vuelve a decir, y al papá, tuvo un sueño, y hermano, en una forma de sarcasmo, de engreimiento. Amén. Y Dios tuvo que pasarlo por el desierto, hermano, para que este muchachito pudiera aprender la lección de ser manso y humilde de corazón. A nosotros el Señor tiene que pasarnos por muchos desiertos, hermanos, o por muchos sedazos para que botemos toda la arrogancia que hay en nuestro corazón, toda la soberbia, todo lo contumaz, hermano, todo aquello que nos separa de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios dice que al manso y humilde lo mira de cerca, pero acuérdese que ¿qué dice del orgulloso? Que lo mira de lejos. Y si nos mira de lejos, como somos tan pequeñitos, hermanos, los ojos de Dios, no nos puede ver. Y no solo eso, hermanos, sino que la rebeldía no nos va a dejar llegar al cielo. Amén, porque el Señor no quiere corazones rebeldes. El Señor quiere corazones mansos y humildes. Ya les dije, la humildad es dependencia de Él. El que depende de Dios es un hombre de oración. La mansedumbre, hermano, es obediencia a Dios, solamente obediencia a Dios. Si usted lee el libro de Éxodo, los últimos capítulos del 38, 39 y 40, si usted lee ese libro, va a encontrar que dice la palabra en casi todos los versículos. Y Dios mandó a Moisés, y Moisés lo hizo así, tal como Jehová le había dicho. Y todos los versículos terminan así. Y Moisés lo hizo tal como Jehová le había dicho. Y nosotros, hermanos, lo hacemos como Jehová nos ha dicho. O cuando el pastor nos dice algo. No, pastor, pero ¿por qué no lo hacemos así? Hermano, se me viene a mi corazón, el Señor me lo trae. El Señor me lo trae y no es para avergonzar a nadie. Cuando yo les dije a Sara, le dije del terreno, 50, fueron 50. No, 60, no, 51. 50, hermano, yo quise serle, mire, se lo digo, delante de Dios estoy. Quise serle obediente a Dios. ¿Por qué? Porque si yo decía 51, me sentía que estaba siéndole infiel al Señor. Si Dios te dice algo, ¿por qué tú vas a agregarle un poquito más? Es como Saúl. ¿Qué le dijo el Señor a Saúl? Le dijo, mata todo, le dijo. No me traigas nada.
mata animales, mata al rey, mata niños, mata todo, le dijo. ¿Y qué trajo Saúl? Uy, es que le hice caso al pueblo, y el pueblo me dijo que trajera lo mejor del ganado, y traje al rey. ¿Y qué pasó? Dios, ¡pum!, lo desechó. Dios lo desechó, hermano. Si Dios te dice 100, 100 tienen que ser, no 101. Tenemos que ser, mira, sumamente obedientes en lo que Dios nos dice. Y no poner caso de lo que nos digan los hermanos. Hay muchos casos, ¿te acuerdas tú aquella palabra está en el libro de Reyes, cuando el Señor manda a un profeta y le dice, ve y dile la palabra y vuélvete por este camino? ¿Y qué pasó? Salió un profeta malvado y le dio un engaño, le dijo, el Señor me ha mandado. Mentira del diablo. ¿Y qué le pasó a aquel profeta por no ser obediente? Dice la palabra de Dios que se lo comió un león. Hermano, yo no quiero ser comido por los leones. O vamos a ser mansos o vamos a ser mensos, hermano. Dios nos quiere mansos y humildes de corazón. Él nos dejó un ejemplo, hermano. Y si Dios nos está hablando de mansedumbre es porque podemos. Dios no te va a dar una carga la cual tú no puedas llevar. Si Dios me está hablando a mí que yo tengo que ser manso, yo puedo ser manso, hermano. Pero ¿sabes cómo? Con la ayuda del Espíritu Santo, porque esto no depende de fuerza, ni de carne, ni de sangre. Esto depende de Dios, porque la mansedumbre no está en ti. La mansedumbre es un don que Dios te dio y Dios me dio. No está en el ser humano. La mansedumbre humana, te voy a poner otro caso, la mansedumbre humana. Y tenemos el caso de Elí, hermano, un hombre que se veía manso y humilde, pero esa es la mansedumbre humana. ¿Qué pasó con Elí? Cuando tuvo que corregir a los hijos no lo hizo. Esa es una mansedumbre humana, mala y no es perfecta, es imperfecta. Pero la mansedumbre de Dios es perfecta, hermano. Es obediencia a Dios, sometimiento a Dios. Eso es lo que es la mansedumbre. Por eso el Señor llama al hombre más manso de la tierra de aquellos entonces, porque le hizo caso en todo, pero falló al final, hermano. Al final de su carrera, cuando Dios le dijo, mira, háblale a la peña, este hombre ya se le fueron los humitos a la cabeza. Y dijo, ¿haremos nosotros salir agua de la peña? Él no hacía nada, hermano. Era el poder que Dios le había delegado. Y no lo hizo como José, que José dijo y le respondió a Faraón. Y respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Eso es lo que tenía que haber hecho Moisés. No haberse llevado la gloria. Él no podía sacar agüita de la roca, fue un mandamiento de Dios. Eso es lo que tenía que haberle dicho al pueblo. Dios me ha dicho que va a salir agua de la peña. Por eso vemos en esta respuesta a otro hombre manso y humilde, hermano. Pero ¿qué pasa hoy con los siervos de Dios? Y nos llamamos profetas. Ay, por ahí, mire, por la internet está lleno de profetas, hermano. Profetas que no profetizan la palabra de Dios. Y el profeta es el que habla la palabra de Dios. El mundo ve al manso como tímido, pero son dos cosas tan diferentes, hermano. Tan diferentes. Son opuestas. Mire lo que dice. Ser manso nunca debe confundirse con ser tímido. Un espíritu tímido es exactamente lo opuesto a un espíritu manso. La tranquilidad que acompaña la mansedumbre es el resultado de la confianza de uno en el Señor. Te lo vuelvo a repetir. Un espíritu es exactamente lo opuesto a un espíritu manso. La tranquilidad que acompaña la mansedumbre es el resultado de la confianza de uno en el Señor. Eso es la mansedumbre. Mientras que la tranquilidad de la timidez es el resultado de la falta de confianza en uno. Amén. Para que podamos entender, porque el mundo mira
la mansedumbre como tímido o como muchas otras cosas más, pero nosotros que sabemos que aquel que es manso tiene la fuerza del Espíritu en su interior, que puede controlar sus emociones. Nos dice el Señor en el libro de Timoteo que nos dio espíritu de dominio propio, hermanos, y eso yo le estoy predicando a ustedes, pero eso es para mí, hermano, también. Todo lo que yo le estoy diciendo no solo es para ustedes, sino también para que yo lo pueda vivir. Y si yo les dije que el Señor nos está hablando desde hace mucho, yo me recuerdo que no sé cuándo comenzamos con el Salmo 90, que lo escribió Moisés, el varón de Dios, que hablando de la transitoriedad de la vida, y seguimos hasta estos días con Moisés. ¿Qué querrá decirnos el Señor? ¿Que tenemos que vivir en el desierto para ser mansos y humildes de corazón? ¿O tenemos que aprender de alguna otra manera para ser mansos y humildes de corazón? Porque el Señor no quiere un pueblo rebelde, el Señor no quiere un pueblo duro de cerviz, como lo fue su pueblo. Por eso perecieron en el desierto 40 años, hermano, porque su cerviz era tan dura que vivían con la cabeza en alto, hermano, no podían doblegarse delante del Señor. Así está la iglesia de Cristo en estos días. Altiva, soberbia, no queriendo depender de Dios, cuando lo más hermoso es depender de Dios, hermano. Qué mejor depender de Dios, el que lo conoce todo, el que lo sabe todo, hermano. Que quisiera yo por ser el hombre más manso y el hombre más obediente y el hombre más humilde, hermano. Pero estoy en esa lucha, hermano, y sé que lo vamos a lograr con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Amén. También tenemos en el capítulo Daniel 2:28, hermano. Busque Daniel 2:28. Vemos a otro hombre, hermano, manso, un hombre que sirvió como a 5 reyes, un hombre que fue de propósito en esta tierra, un hombre que dio testimonio de quién era su Dios, no importándole su vida. Un hombre que pudo decirle al rey cuando tuvo aquel sueño, y todos sus sabios o magos no pudieron descifrar aquel sueño. Hubo uno en la tierra que Dios había escogido y que Dios lo había llevado a esa tierra con un propósito. Hermanos, nosotros tenemos que ver los propósitos de Dios en la vida de estos hombres, pero también en nuestra vida, por qué nosotros estamos pasando lo que estamos pasando. Dios tiene un propósito con todo, hermano. Si nos ponemos a pensar en la vida de Moisés o en la vida del pueblo de Dios, de Israel, de aquellos entonces, ¿por qué Dios los llevó a la tierra de Egipto si sabía Dios que iban a sufrir? Bueno, ¿por qué los llevó? Porque lo estaba preservando, hermano. Acuérdense que hubo hambre en toda la tierra, pero en la tierra de Egipto no hubo hambre. El Señor lo estaba preservando, lo estaba guardando, porque Dios tenía un propósito con ese pueblo. Ahora en nuestras vidas no es lo mismo. Hermano, póngase a pensar todo lo que usted está viviendo, todo lo que usted vive. Es propósito de Dios. Dios conoce hasta la cosa más pequeña nuestra. Mire, por más que usted lo quiera esconder, a Dios no se lo puede esconder, porque Dios conoce el motivo más pequeño como la motivación más grande de su corazón. Dios Dios es santo, hermano. Dios lo conoce todo. No podemos escondernos de él. Pero hay otro hombre que fue manso, hermano, y fue Daniel. Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 28, les dije, ¿cierto?
cuando el rey le dije y le pide, y después dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y él ha hecho saber al rey. No, pero yo, rey, te voy a hacer saber todo lo que viene para tu vida, rey. Ese soy yo, Daniel. No, Daniel le dice, hay un rey, hay un Dios en los cielos que te va a dar a conocer todo lo que tú has soñado. Ay, hermano, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta para llegar siquiera a los talones de estos hombres? ¿Cuánto nos falta, hermano? ¿Cuánto tiempo llevamos en el Evangelio, hermano? Yo, más de 20 años, hermano. Y aún me cuesta ser manso y humilde de corazón. Pero sé que el Señor ha hecho una obra grande en mí. A cómo comencé al día de hoy. Puedo sentir más obediencia, más mansedumbre, a pesar de que me falta mucho, al día que comencé, hermano. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Amén. Déjeme su mansedumbre, estoy hablando de la vida de Moisés. No fue timidez ni cobardía, sino una total dependencia del Padre. La señal de un hombre manso es el reconocer la autoridad divinamente instituida y se somete a toda manifestación de ella. Ese era nuestro amado Moisés. Tenemos que aprender mucho de la vida de Moisés. Mire, la mansedumbre en el Antiguo Testamento, déjeme leer un poquito, nos ofrece muchos ejemplos de verdadera mansedumbre en la persona de hombres cercanos a Dios. Por ejemplo, muy al principio de la Biblia aparece ese hombre manso llamado Abraham, protagonizando una acción de mansedumbre en relación con su sobrino Lot. Siempre interesado en las ventajas a la hora de hacer negocio, Abraham se contenta con lo que el otro le deja. Permite a su sobrino elegir el terreno para sus ricas manadas de ganado. Él se quedará con la parte opuesta. Abraham cree mientras que Lot solo hace cuentas, y cuando se echa cuentas en lugar de creer en Dios, los resultados finales siempre son falsos, malos. Un día Lot huirá de Sodoma y Gomorra dejando tras sí todos sus bienes y riquezas, mientras que el manso Abraham, por el contrario, será dueño de la tierra. Se da cuenta cuando nosotros anteponemos nuestra vida a lo que Dios tiene para nosotros. Abraham fue manso en este hecho. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Él le dijo a su sobrino, usted sabe, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Hermano, ¿por qué? Porque este hombre no confiaba en lo que podía ver a la derecha o a la izquierda, él confiaba en lo que Dios le iba a dar. Y eso es mansedumbre. Yo hubiese elegido como Lot, hermano, pero hubiese terminado mal. ¿Qué hubiese hecho usted? Hubiese visto la tierra linda, con vegetales, y la otra parte desértica. Pero mire cómo terminó Lot. ¿Y cómo terminó Abraham? Abraham dice que fue uno de los hombres más ricos de aquello de entonces, hermano. Déjeme seguir leyéndole lo que yo escribí. El hombre manso en su relación con Dios, la mansedumbre es una actitud hacia Dios que se manifiesta en una confianza perfecta. ¿Qué dije yo? La mansedumbre es una actitud hacia Dios que se manifiesta en una confianza perfecta, en una obediencia perfecta y en una sumisión perfecta.
El manso no es una persona que no busca en primer lugar sus propios intereses, sino los de Dios. Es una persona que acepta la dirección divina sin ninguna murmuración. Les vuelvo a leer esto porque es interesante lo que hoy se está viviendo, hermano. Los pastores de hoy buscan sus beneficios personales y nosotros como ministros de Dios, y me refiero a mí y a mi esposa, y no solo a mí y a mi esposa, sino a todos ustedes, porque todos somos ministros de Dios, de no buscar nuestro bien personal, sino buscar el bien del reino o el bien del hermano. Pero siempre estamos mirando hacia nosotros. Yo les conté de aquel amigo que le pregunto, la vez que le pregunto, ¿y cómo estás? Bendecido, tengo trabajo, tengo... Hermano, para él eso es la bendición, que tiene trabajo, pero no le da gracias porque Dios le dio un día más de vida. No le da gracias a Dios porque tiene su despensa llena, no porque tiene trabajo, tiene trabajo. Él mira a Dios por eso, solamente nada más y nada menos por eso. Manso fue Job, cuando después de perder a sus hijos, su casa, sus bienes y su salud, dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendecido. Mansa se manifestó María cuando respondió al ángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El hombre manso, en relación con sus semejantes, en relación con los hombres, el manso no es un débil. Lo que ocurre es que gracias a su relación con Dios puede controlar sus acciones y reacciones frente a sus semejantes. Y eso es lo que me falta a mí, hermano. Muchas veces no logro controlar mis emociones y mis reacciones delante de ustedes. ¿Por qué? Porque me falta mansedumbre. Eso es lo que hace el hombre manso, hermano. ¿Cuántas veces Moisés, ahí cuando lo que leímos al comienzo, cuando sus hermanos hablaron de él, ¿usted cree que dijo algo? Sino que le pidió al Señor que no hiciera eso, hermano. ¡Qué mansedumbre de este hombre! Por eso no se venga de los agravios ni empuja a su prójimo para usurpar su lugar. El manso respeta y defiende el derecho de los otros. Amén. Qué hermoso está este tema, hermano. ¿Cuánto podemos aprender de la palabra de Dios? ¿Cuánto el Señor nos quiere formar con la mansedumbre para podernos usar? Humilde, acuérdese, humilde es dependencia de Dios. Mansedumbre es obediencia. Pero estas dos palabras, mire, van amarraditas. Usted no puede desligar la una de la otra. Acuérdese, son fruto del Espíritu de Dios. Amén. Mansedumbre, ya les dije, es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es mansedumbre. Si la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo, esto significa que ella no crece del árbol de nuestro natural humano. Como se los dije, hermano, no crece en nosotros, es algo que Dios pone en tu corazón. Y ahí podemos ver, hermano, que realmente nosotros sin Dios no somos nada. En el mundo no puede haber mansedumbre. Yo te dije que hay una mansedumbre falsa, por decirlo así. El mundo no puede tener mansedumbre porque la mansedumbre proviene ¿de quién? Del fruto del Espíritu Santo de Dios. Y eso lo tienen los cristianos, hermano. Dime si no somos bendecidos. Dime si en este mundo donde hay tanta necesidad, nosotros no necesitamos ser mansos. Con una respuesta áspera, que dice la Biblia, darle una respuesta blanda, hermano. Y la palabra tuya va a quietar aquella tempestad. Hermano, nosotros somos la solución para este mundo. Nosotros somos la dosis que necesita este mundo, la vacuna que necesita este mundo, hermano. No necesitan la vacuna, hermano. Porque con vacuna o sin vacuna, si se mueren, ¿dónde se van? Al infierno. Lo que necesitan es la palabra de Dios, la mansedumbre de la iglesia. Pero hoy la iglesia, hermano, estamos lejos de aquello. Significa que no podemos alcanzar la mansedumbre con nuestros esfuerzos, sino con fe
y que nunca será una posesión nuestra sobre la que ejercemos control. No tendremos la mansedumbre en nosotros siempre que nuestras acciones estén orientadas por Jesús, siempre que el Espíritu Santo nos domine y nos controle. Cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros, se advierte en 3 señales: en la fe, en la esperanza y en el amor. Y les voy a leer en el amor. El amor de los mansos se muestra en ese aguantar y soportar las exigencias y los atropellos de la gente. Por eso es que el rebaño de los mansos constituye una iglesia sufriente, una iglesia que no es martillo que golpea, sino yunque que recibe los golpes. Pero a pesar de todos los golpes, sabe que el yunque es más fuerte que el martillo. El manso tiene más aguante que el violento, iracundo. Todos los que permanecen en el amor, sufriendo lo malo y venciendo con el bien el mal, pueden tener la seguridad de que recibirán la tierra por heredad. En la escuela de la mansedumbre, los cristianos tenemos que aprender a ser mansos. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. El hombre manso en su relación con Dios, la mansedumbre es una actitud hacia Dios que se manifiesta en una confianza perfecta, en una obediencia perfecta y en una sumisión perfecta. Y sabemos, hermanos, que aquel que fue llamado manso fue un manso imperfecto. Pero sabemos que en el Nuevo Testamento, en la nueva dispensación, hubo uno que fue el manso perfecto, hermano, y nos mostró su mansedumbre en aquella cruz del Calvario, cuando lo crucificaron, cuando lo llevaron delante de Pilato. Dice que él no abrió su boca delante de nadie, hermano. Y él tenía la razón para abrir su boca. Pero con estar callado nos dio la salvación y nos dio la vida eterna. Ahora póngase a pensar usted. Medite. ¿Hay mansedumbre en su corazón? ¿Hay humildad en su corazón? ¿Cuántos años el Señor tuvo que pasar a Moisés por el desierto? Comenzó como un hombre carnal, como un hombre asesino, pero terminó como un hombre manso, muy manso, dice la Biblia, muy manso, no manso, muy manso. Este hombre sí que tenía una fuerza espiritual tremenda, hermano. ¿Y por qué? Porque Dios lo capacitó y Dios lo preparó, porque le tocaba lidiar con un pueblo tan duro de servir más de 2 millones de personas, hermano. Imagínese todos los días al comienzo. Tan manso, hermano, tan manso, que recibió el consejo de un impío, recibió el consejo de su suegro, que era un sacerdote de Madián. Tan manso fue Pedro en aquel entonces, a pesar de que Pedro sabemos cómo era, que cuando lo regañó Pablo, ¿se acuerdan del día martes que Pablo lo regañó porque él estaba hablando lo que no hacía? Y viene Pablo y lo regaña delante de todos, siendo que Pablo era menor que Pedro, porque Pedro había comenzado con el Señor, tenía sus cuantos años en superioridad, podríamos decir eclesiástica, y vino uno menor y le llama la atención y lo corrige delante del pueblo. Eso es mansedumbre, hermano. Eso es mansedumbre. ¿Cuántos se les dice algo y no es con el fin de destruirlos, ni de pisotearlos? Y cuando se le termina de decir, mire, yo veo la cara, y la cara habla mucho, y como yo soy un hombre de discernimiento, puedo saber inmediatamente si le gustó o no le gustó. Y yo siempre les he enseñado que cuando a mí me llamaba la atención,
Mi pastor, ¿de qué parte de quién lo veía? De Dios. Si usted cree que mi esposa y yo somos puestos por Dios, reciba el consejo que se le da. Y no lo vea de parte humana, hermano, véalo de parte de Dios. Esta palabra no la vea de parte de mí, véala a través de la boca de Dios. Porque lo contrario a la mansedumbre y a la humildad es la soberbia, es la rebeldía, es el ser contumaz, hermano. Y usted cuando se viene en contra de los pastores, no se está viniendo en contra de los pastores. ¿Qué le dijo en lo que leímos? ¿Por qué Dios dijo que era el hombre más manso? Mira, les dijo a ellos dos, mira, este es el hombre más manso, por eso yo me le presento de cara a cara. Para que ustedes lo escuchen, para que sepan que yo hablo a través de su boca. No tengamos que vivir 40 años en el desierto para ser mansos, para que el Señor nos quite hasta el habla, hermano. Porque Moisés, después de 40 años, cuando el Señor lo llamó, le dijo, mira, yo no sé hablar. Y dice el libro de los Hechos, todos sabemos que era poderoso en su hablar y en sus obras. Y 40 años, hermanos, después este hombre no sabía hablar. Después de haber sido un general, después dicen los historiadores que posiblemente iba a ser el próximo faraón. Imagínense un hombre con preparación. El hombre Dios le quitó todo, pero muchas cosas se la dejó, como por ejemplo todo lo que sabía en matemática, en escritura, todo eso. El Señor lo usó porque Él fue el que escribió los 5 primeros libros. Porque nadie más sabía escribir, hermano, los demás eran esclavos. Pero Moisés estaba bien preparado. Porque Dios en todo tiene un propósito. Dios tiene un propósito en tu desierto, Dios tiene un propósito en tu enfermedad, Dios tiene un propósito en tu trabajo, Dios tiene un propósito con nosotros, hermanos. Y los propósitos de Dios no son pequeños, son grandes, porque nosotros le servimos a un Diosote, no como una hermana que llegó a nuestra iglesia y decía, mi Diosito, y yo un día la llamé y le dije, ven hermana, si tú tienes un Diosito nunca va a hacer nada por ti. Le dije, yo tengo un Diosote que puede hacer mucho, mucho por mí porque es grande, no tiene límite. Hermano, ¿te cuesta mucho ser manso y humilde? ¿Te cuesta mucho dar las gracias al hermano que te ha hecho un favor? Hay tanta soberbia en nosotros, hermano. Tanta. Y especialmente en aquellos hermanos que demuestran humildad, apariencia, hermano, pero en su corazón hay soberbia. Y yo te puedo decir, no te vistas porque no vas. Porque los rebeldes no van, hermano. ¿Tú sabes lo que le pasó al pueblo de Israel? A Coré, Datán y Abiram. Dice la palabra de Dios que se abrió la tierra. Y se fueron con su ropita al infierno. Con todos sus enseres, dice la palabra de Dios, con todos sus enseres. No quedó nada de nada. Pero en cambio los redimidos, los que tratamos de ser mansos y humildes, hermanos, nuestras ropas van a quedar aquí porque vamos a ser vestidos con nuevas vestiduras. Pero aquellos se fueron con su ropa al infierno, con todos sus porquerías. Digo porquerías porque no eran cosas santas, hermano, por eso Dios se los pagó todo. ¿Cuánto nos cuesta ser manso, hermano? ¿Cuánto nos cuesta ser humilde? Para terminar, la herencia de los mansos. ¿Cuál es la herencia nuestra, hermanos? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Me detengo ahí. Ese trabajo le correspondía a Moisés, dar la tierra por heredad. Pero no pudo. ¿Por qué? Porque en el último momento, en la última instancia de su vida, le entró la arrogancia
golpeó la peña 2 veces, rompió el plan que Dios tenía, y Dios le dijo a él y a Aarón, no van a entrar, no me santificaste delante del pueblo, así que quédate aquí. Hermanos, que nosotros podamos heredar la tierra que Él nos ha prometido. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Como quién? Los piadosos mansos, de los que todo el mundo se burla y cuyos derechos se pisotean y se ignoran, ellos heredarán la tierra. ¿Cómo será esto? Escuche bien. Ni Alejandro Magno, ni Napoleón, ni Hitler, ni Stalin han conseguido fundar un reino tan grande ni tan duradero como el manso Jesús de Nazaret. Amén. Todos ellos han tratado de hacer un reino y no duraron, hermano. No hay reino que dure 100 años, pero el de nuestro Señor es eterno. Este reino se extiende cada vez más con el paso del tiempo. Sus soldados no llevan espadas ni pistolas. Escúcheme bien, hermano. Escúcheme. ¿Usted está pensando en comprarse una pistola, un rifle o un arma? No lo haga. Porque, ¿sabe? Mire lo que le voy a decir. Si usted se compra una pistola pensando en lo que pueda suceder, Dios no lo va a defender. Amén. Dice, con el paso del tiempo, sus soldados no llevan espada ni pistolas, van como ovejas en medio de lobos, sufren persecuciones y justicia, son raptados, encarcelados y asesinados, pero todos lo soportan, se les ataca y ellos no contraatacan, se les pega y ellos bendicen, se les da muerte y ellos oran por sus verdugos. Y el reino continúa extendiéndose imparable. ¿Quién lo puede parar el reino de Dios a pesar de todo lo que sufrimos, hermano? La tierra no es del león, sino del cordero. No es el hombre enérgico y violento quien conquista el mundo, sino el manso, sufrido y paciente. Oh, si todos los hijos de Dios nos inscribiéramos en esta escuela y aprendiésemos a ser cada día más mansos, entonces conquistaríamos cada día nuevos corazones para Cristo. Qué hermoso, hermano, qué hermoso el Señor que nos traiga esta palabra de mansedumbre. Y no lo digo hermoso porque yo traje la palabra, sino que es una palabra hermosa, hermano. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y Dios nos quiere, hermano, enseñar como iglesia, como campamento de Jehová, Carolina del Norte, hermano, que seamos mansos. Porque el Señor tiene arduo trabajo para nosotros. Aún, hermano, no ha terminado con nosotros. Aún Él sigue trabajando. Aún Él sigue con nosotros haciéndonos mansos y humildes de corazón porque nos falta mucho. La conclusión. Piensa en su corazón y medite. ¿Hay mansedumbre en nuestro corazón? ¿Hay humildad en nuestro corazón? Jesús, se lo vuelvo a decir, dijo en el libro de Mateo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que vuestras almas encuentren reposo. Acuérdese, hermano, yo estoy en esa lucha porque yo soy me falta mucha mansedumbre. Sé y estoy pensando siempre en que tengo que cambiar. Cuando hablo por teléfono y quiero explotar, muchas veces me tengo que bajar. ¿Por qué? Porque está en juego no mi testimonio, sino el testimonio de Dios. Y esa es mi lucha constante, hermano. Aunque usted no lo crea. Sé que tengo que cambiar. Sé que tengo que ser manso y humilde de corazón. Vamos a orar.
Padre amado, he dado tu palabra como tú la pusiste en mi corazón, Señor. Y necesitamos tanto aprender, no solo de Moisés, sino de las palabras que tú nos dejaste, Padre. ¿Por qué no queremos vivir una vida completa en el desierto para después morir, Padre amado? Tú nos depositaste, Señor, la mansedumbre en nuestro corazón y solamente tenemos que trabajarla hoy, Padre amado. Recuérdanos, Señor, en aquellos momentos en que salga el hombre interior, Padre amado, ese hombre antiguo. Recuérdanos, Señor, que ahora nosotros somos una nueva criatura en ti y que la mansedumbre es parte de nuestras vidas, Padre amado, porque, Señor, yo creo que estamos llenos de tu santo y poderoso Espíritu Santo, Padre amado. Guárdanos, Señor, guárdanos, guárdanos, guárdanos de ofenderte y de ofender a tu pueblo, Señor, y de ofender a quien se nos ponga en el camino, Señor. Señor, prefiero que me ofendan a ser ofendido, Padre amado, a ser yo el que ofenda, Padre amado. Tú sabes que cuando he hecho alguna ofensa contra algún hermano, me duele en mi corazón, Señor, y tengo que pedir perdón. Señor, que jamás traicione, Señor, a ninguno de ellos, Padre amado. Te lo ruego, papito amado, guarda nuestros corazones, enséñanos a ser mansos. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús. Señor, queremos darte siempre toda gloria y toda honra, en todo momento, Señor. Gracias te doy, en el nombre poderoso.